Bienvenidos a Señor Reddit. Esta historia es de cuando mi padre falleció hace unos años. Mientras miraba a través de algunos sobres Manila viejos, una bolsa de gemas azules se cayó junto a una vieja carta que el banco le había enviado en respuesta a mi papá. Era de a principios de los 80, antes de conocer a mi mamá. Para abreviar una larga historia, durante su año libre en Nueva Zelanda, se detuvo en Bali y lo convencieron de comprar algunos zafiros. Le dijeron que podía venderlos y obtener una buena ganancia en el Reino Unido. Él era muy consciente de que era una estafa, así que ¿por qué cayó en eso? No lo sabemos. Entonces, al regresar al Reino Unido, visitó a un joyero que le dijo que eran falsos y que estaría feliz de ayudarle a recuperar algo de dinero. El joyero le ofreció comprárselos y mi padre aceptó. Le ayudó a enviar unas cartas al banco para realizar la compra de las joyas, pero fue en vano y por alguna razón el banco no lo aceptó. Mi padre simplemente aceptó que lo engañaron y dejó las joyas olvidadas por completo. Nosotros, como familia, al reunirnos y hablar sobre los zafiros que encontré en el sobre, concluimos que incluso siendo falsas, eran unas joyas muy bonitas. Así que se lo enviamos a un joyero cercano de la familia para que las convierta en unos pendientes bonitos y en unas mancuernillas. Pero acá viene la parte loca. Resulta que en realidad sí eran zafiros reales. El joyero viejo del Reino Unido era quien trató de estafarlo todo el tiempo. Edito, está bien. Muchos pidieron fotos. Estas son las mancuernillas. Esta es una gran historia. Tenía la sensación de que eran reales. Ningún joyero te intentaría comprar joyas falsas. Así es, esa fue la bandera roja. Además, muchos joyeros en el Reino Unido son estafadores. Vi un documental en el que mostraban lo común que es que esos joyeros ofrezcan precios falsos o les digan a los clientes que las joyas que han traído son mucho más baratas de lo que realmente son. O en el peor de los casos, les dicen directamente a los clientes que las joyas son falsas y luego tratan de comprarlas, como en el caso de tu padre. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 30 años. Unos años después, mi abuela fue convencida de vender la casa. Mientras la ayudaba a empacar, tuve un vago recuerdo de que cuando tenía unos 7 años, mi abuelo me mostró un compartimiento secreto que había construido en un escritorio, y en ella había una lata de café llena de monedas. En ese momento pensé que probablemente era mi imaginación, pero recordé fugazmente que me dijo, este secreto solo lo sabes tú, y pensé que lo mejor sería verificar solo para estar seguro. Terminé encontrando 3 latas de café llenas de monedas. Casi regalamos el escritorio. ¿Cuándo terminaron valiendo? Ni siquiera las hemos contado. Todavía las guardamos en un armario en alguna parte. No pensamos venderlas. Simplemente el recuerdo de algo así de mi abuelo no tiene precio. Encontré una caja con la etiqueta bolígrafos que no funcionan, llena de bolígrafos que efectivamente no funcionaban. Supongo que si mi abuelo alguna vez necesitaba un bolígrafo que no funcionara, sabía dónde encontrar uno. Lo que encontré fue bastante triste. Básicamente pruebas de los miles de dólares que mi abuela gastó en secreto. Todo gastado en suplementos falsos vendidos por estafadores que decían que curaría su cáncer. Odio tanto a las personas que se aprovechan de los vulnerables. Un amigo mío tenía 47 años cuando falleció. Tenía todos los armarios de su casa llenos de ropa antigua porque planeaba abrir una tienda de ropa usada. Tenía más de 4,000 artículos ordenados por estilo, tamaño, color, etc. Fue una tremenda sorpresa, ya que literalmente nadie sabía que había estado almacenando y comprando ropa antigua durante años. Es tan triste que no haya llegado a hacerlo. Debería haber hecho una venta de garaje. Tengo un amigo parecido al tuyo. Tiene una gran cantidad de ropa de los 70 y 80. Se ven geniales. Él abre su garaje al menos una vez al mes para vender esa ropa antigua poco a poco. Mi papá murió repentinamente y mi mamá y yo estábamos revisando sus fotos antiguas cuando nos topamos con una foto vieja de principios de los 80 de una mujer extraña sosteniendo a un niño pequeño sonriendo. Mi mamá y yo no sabíamos quiénes eran, así que llamamos a mi hermana mayor, la hija del primer matrimonio de mi padre, que sabía mucho de él. Y ella dijo, ese es Brian, el hijo que papá dio en adopción cuando él era adolescente. Resulta que mi padre dejó embarazada a su novia cuando tenían 16 años y dieron al bebé en adopción. En los 20 años que mis padres estuvieron juntos, mi papá nunca le contó a mi mamá, ni a mí, sobre Brian porque no estaba seguro de si Brian era realmente su hijo. Resulta que después descubrió que su primera novia le fue infiel con varios hombres.
Limpiamos toda la casa de mi abuelo cuando murió. ¿Sabes lo que encontramos por todos lados? Cebollas. Cebollas crudas por todas partes. Estaban en un baño junto a los productos de limpieza. Las capas de las cebollas estaban despegadas. Las cebollas estaban secas y sueltas por todo el baño. No teníamos ni idea de por qué. Pero no, mi abuelo no era Shrek. Ayer había un montón de cebollas crudas esparcidas por mi casa y me dejó muy confundido. Resulta que las cebollas crudas pueden absorber los olores y como mis padres habían estado pintando, colocaron las cebollas por la casa para ayudar a eliminar el fuerte olor a pintura. Quizás eso es lo que había estado haciendo tu abuelo. También tiene sentido que hayan estado junto a los productos de limpieza. Quizá intentó quitar el olor a algo. Un viejo granjero murió en la aldea en la que crecí. Bueno, cuando limpiaron su granja, encontraron un arma antitanque completamente funcional y muy bien cuidada. Era una PAK-36, si mal no recuerdo. También tenía munición. Nunca se sabe si un tanque se aparecerá en tu puerta para amenazarte. Uno tiene que estar preparado. Mi abuela era extraordinaria. Mi madre era el ser más despreciable. Tuve una infancia terrible hasta que me rescataron y me pusieron en un hogar para niños cuando tenía 14 años. Literalmente, todos mis recuerdos felices de la infancia son de visitar a mis dos abuelas. Cuando murió mi abuela materna, mi tío encontró una carpeta con mi nombre entre sus papeles. Resultó que tan pronto como se dio cuenta de lo mal que estaban las cosas para mí, se puso en contacto con mi otra abuela y acordaron en secreto que se asegurarían de que al menos tuviera algo de infancia. El plan era invitarme todo el tiempo a visitarlas para mantenerme lejos de mis padres y estar con ellas y darme lo que, honestamente, fue lo único de amor que experimenté cuando era niño. Sinceramente, creo que sería muy diferente a lo que soy de no haber sido por ese acuerdo secreto entre ellas. Las amo mucho. Encontré medicamento anticoagulante, muchas botellas de medicamento anticoagulante completamente llenas y sin usar. Mi abuelo murió como resultado de un derrame cerebral y las complicaciones de ello. Ese medicamento que se suponía que debía tomar, pero que nunca tomó, habría reducido las chances de que sufriera el derrame cerebral. Desearía que las hubiese tomado. Tenía una lista de unos 100 nombres, 87 de los cuales estaban tachados con tinta roja. Hasta el día de hoy, no sabemos cómo estaba conectado con ellos o qué significaba la lista. Mi abuela nació durante la gran crisis financiera y, como tal, no confiaba en los bancos. Vivió sola durante años y hacia el final de su vida comenzó a desarrollar demencia. Cuando tuvieron que trasladarla para que la atendieran, encontramos bolsitas con miles de dólares escondidos por toda la casa, en el congelador, pegados en la parte de atrás de los muebles y debajo de las mesas, en la parte de atrás del inodoro, etc. Su casa fue vendida para pagar los gastos médicos y las personas que la compraron fueron sus vecinos que la querían mucho. Llamaron más de 10 veces cuando encontraban más dinero en el piso, el sótano, en el cobertizo, etc. Creo que probablemente todavía hay dinero escondido del que nunca sabremos. Pasó sus últimos años recibiendo pensiones del Estado, viviendo con poco dinero, presupuestando cada centavo, pero sin que nadie lo supiese, todo el tiempo con una gran fortuna oculta por toda la casa. Diablos, parece que esto es bastante común. Tengo una amiga cuyo esposo murió y en los meses siguientes, mi amiga encontró más de $70,000 escondidos en más de una docena de escondites alrededor de su casa. Esto me recuerda cuando mi tía falleció hace muchos años. Vivía en un pequeño apartamento que no había cambiado por completo durante toda mi vida. Tenía los mismos muebles de los 60, la misma televisión vieja, la misma cama, etc. Vivía cómodamente, pero no gastaba casi nada de dinero. Todos asumimos que mi tía era a lo mucho de clase media. Pero cuando falleció, descubrimos que tenía una cuenta bancaria con una cantidad de dólares que llegaba a los 8 dígitos. Nadie sabía sobre eso.